Así. Bueno. 3, 2, intro. Uy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Sofía Flores y esto es Pintando los Pasos. Bueno, bienvenidos a esta nueva sección de mi canal, que es más como de debate, de conversación. Conversaciones cristianas. ¿Cómo sí, como conversaciones cristianas. Debates cristianos. ¿Qué harían ellos? Sí. Bueno, entonces... Debates bíblicos. Entonces... Debates espirituales. Cállate. Soy Yanka, para los que no me conocen, soy músico, compositor, cantante, hago covers, canciones. Es un placer estar en este canal hoy. Bueno, hola a todos. Soy un poco malo para eso, para salir así, videos hablando. Pero detrás de cámara. Pero detrás de cámara. También soy cantante. Paola. Y bueno, aquí estamos en el canal de Sofi, por fin, después de harto tiempo que estamos planeando esto. Ah, sí, ajá. La cuarentena no nos dejó, pero ya. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, y les queremos, explicar un poquito en qué va a consistir esta sección. Más que atacar a alguien o... Pues digamos que sabemos que nos estamos metiendo de pronto en un terreno un poco peligroso y que tal vez hay muchas opiniones pues en el aire, pero lo que queremos hacer es simplemente basarnos en qué hemos aprendido de parte de Dios con respecto a situaciones y nada, simplemente enseñar a partir de allí, de experiencias y bueno, pensamientos que tenemos como amigos, porque esto es una conversación fluida. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es ¿qué haría? Vamos a hablar respecto a algo que está pasando en la iglesia mundialmente. Bueno, algo que ha sido un tema de trascendencia que nos llevó al tema central. No es el tema central, pero que nos llevó a este tema. Digamos que lo que ha pasado con este cantante brasileño, Jota, ¿por qué se ha dado esta situación? ¿Cómo ha manejado la iglesia estos temas hoy en día? ¿Y cómo lo haría Jesús si estuviera hoy? ¿Y cuál es la solución también? ¿Y cuál sería la solución a este tipo de problemas según como iglesia? Cabe aclarar que no es como que todo lo haga mal, sino que pues al observar nosotros podemos identificar cosas que podemos mejorar juntos, porque a la final seguimos siendo iglesia, todos sin importar. Sí, entonces, no sé, Jeff, ¿qué opinas respecto a lo que pasó con Jota? Pues tú que eres cantante también, cristiano, entonces, ¿cómo has visto, no tanto lo que hizo Jota, sino cómo la iglesia cristiana ha acogido este tema, que ha sido de mucha controversia? Sí, la verdad también fue, digamos que me sorprendió un poco cuando vi la noticia, pues no lo podía creer, ¿cierto? Porque es alguien que hace muchos años, pues dentro de toda la música cristiana, bueno, dentro de todo lo que es el cristianismo, pues es alguien muy conocido y de un momento a otro pues esto, pero la verdad es que sí, es algo que se está viendo ya y si él fue el primero no me sorprendería que pasara con otros. No necesariamente cantantes, pasa con la iglesia en general. Sí, con diferentes, exacto, pero que sea así ya, digamos, tan fuerte. Yo creo que respecto a esta situación, digamos que Jota fue como lo que nos llevó a concluir todo lo que está pasando en la iglesia, porque no es un problema de ahorita, es un problema que viene desde hace años en la iglesia. Solo que como fue Jota, fue el boom porque él era adorador cristiano, y como Jeff dice, es contemporáneo conmigo, tiene mi misma edad. Yo a Jota lo sigo desde que soy chiquito, desde que salió en ese programa de Raúl Gil. No quiero caer tampoco en esa religiosidad, porque cuando tomé la noticia, digamos que no la tomé como religiosamente de ¡ay, pecador!, pero sí me afectó mucho desde el tema de admiración musical. Que ese es otro tema, digamos que también, no idolatrar gente, pero sí, digamos, referentes que uno tiene. Nuestro mayor referente debe ser Jesús, pero uno como músico tiene sus referentes musicales, ¿cierto? Entonces digamos que Jota ha sido desde pequeño, lo que más admiraba de él era que rechazó muchas propuestas del mundo, rechazó productores grandes, porque él decía, yo me dedico a hacer música para Dios.
Y yo admiraba eso de decir, rechazó propuestas que lo podían hacer millonario, famoso. Él surgió en la misma época de Justin Bieber, ¿cierto? Que andaba como Justin Bieber y el niño brasileño. ¿En serio? Sí, y las hacían videos comparativos como de quién cantaba más y así, y pues Jota siempre ha cantado muchísimo. Entonces, sí es algo que me impactó mucho porque como cantante, digamos, el diablo nos dio un golpe durísimo con uno. No es cualquier cantante, es un cantante que ya estaba ministrando iglesias grandes. Sí. Lleva años de trayectoria. Hablemos del problema y cómo la iglesia debería responder o cómo nosotros deberíamos responder, pero también hablemos de cuál ha sido como lo que ha llevado a esto. ¿Sí me hago entender? Porque la iglesia ha sido muy liberal en los últimos años. Exacto, o sea, es como ay, sí, ven tú y ya, y el que Hoy en sea. día, por ejemplo, hay algo del Almighty me parece que es muy radical en muchas cosas, pero tiene mucha razón en otras. Él es muy bíblico y la iglesia se ha perdido de lo netamente bíblico por complacer a la gente. Entonces dicen, no, pero es que Dios es amor, Dios ama a cualquiera, así tú tengas una orientación sexual distinta, Dios es amor, pero como dice Redimido, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y la iglesia se ha convertido en transformar, o sea, los últimos tiempos la iglesia ha transformado eso de que no, yo te recibo, pero sigue como vienes porque Dios te ama, pero no dice cambia eso, que a Dios no le gusta. Ajá. Que uno por amor lo cambia. Exacto. ¿Saben cuál es el otro versículo que se me viene que podríamos, ya con respecto a responder en amor, de alguna forma, que de verdad en este tiempo es La como... pregunta sería, si Jesús viviera en el 2020, O sea, yo también creo que ¿por es qué como... en la Biblia nunca se toca el tema así netamente de Jesús con los homosexuales? ¿Cómo así? Esa es mi Biblia. pregunta. Mientras en la época que Jesús vivió, tocó los adúlteros, las prostitutas, los enfermos, pero nunca hubo un tema como que confronte a Jesús con un homosexual. Sí, no. O sí. Entonces, si Jesús viviera en esta época, ¿qué pensaría de las personas que son homosexuales y están en la iglesia, aún sirviendo, que es peor? No sé. Pues, No, yo creo que... Ay, yo no sé. O sea... Ay, yo no sé. Que yo creo que si Jesús estuviera en este tiempo y tratando con un homosexual, lo amaría con tanta intensidad que la persona, pues como que de alguna forma se sentiría pues como llevada a cambiar eso. Lo que pasa es que también la iglesia se ha centrado en un Dios de ley, que tienes que cumplir, tienes que hacerlo por cumplir. Y la iglesia tienes que hacer las cosas por amor. Es como cuando tienes una novia, ¿cierto? Tú tienes una novia, tú un novio. Ok. Entonces tú por amor, por ejemplo, yo puedo ser muy celoso, muy histérico, pero por amor a esa persona de que a ella no le gusta, yo voy cambiando esas cosas. Entonces no se han centrado en dar como el amor de Dios. Dios te ama, entonces porque Dios te ama, tú tienes que amarlo así como Él te ama y vas cambiando esas cosas. Sino que hay una ley que tienes que cumplir y es pecado y te vas al infierno si no lo haces. Entonces la gente obviamente, digamos, la presión hace que no quieran buscar a Dios por una ley. Es que hay dos puntos. Yo creo que amaría con intensidad, pero también Dios en la Biblia dice que tenemos que llevar también a las personas a darse cuenta de pecados que tienen, ¿sí me hago entender? Entonces creo que haría las dos cosas al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas que haría Jesús en esta época respecto a ese tema? A ver, yo creo que ¿qué haría Jesús? Sí, no estoy de acuerdo con lo que dice Sofi, pues yo creo que por supuesto que no lo discriminaría, pero tampoco, es que es muy complejo porque de pronto hay una línea muy delgada como entre aceptar todas esas cosas, ¿cierto? Y realmente lo que es el amor de Dios, porque entonces si el amor todo lo soporta, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto soporta o qué? Y hablando más del amor de Dios, ¿sí o qué? El amor de Me Dios. llegó a memoria un punto. Vámonos a otro pecado, ya que todos los pecados para Dios, no hay pecado que este peca más y este peca menos, ¿cierto? Para Dios todos los pecados son iguales, estamos claros los tres. Otro punto, cuando Jesús descubrió a la mujer adúltera,
¿qué es lo que hizo él? No le dijo, ay, estás pecando. Bueno, él la trajo con amor, ¿cierto? Y ante la sociedad dijo, sí, está pecando, pero el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces ella, ante ese acto de Jesús, se sintió amada. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo, estás pecando, te amo. No, dijo, vete y no peques más. Pues yo creo que con un homosexual haría lo mismo hoy en día. Total. Le diría, ven ante la sociedad, el que esté libre de pecado, apúntelo, saquémoslo de la iglesia. Sí. Y nadie diría, no, pues es cierto. Entonces le diría a la persona, vete, yo te amo, pero no peques más ante su pecado. Uy. Sí, igual yo creo que también esa expresión de amor viene con muchas cosas. O sea, viene con un abrazo, viene con, bueno, sí, vete y no peques más, pero también es como que en ese caso la está amando, pero le está reconociendo que hay un pecado y que tiene que cambiarlo. O sea, no se lo dice así directamente, pero sí le está haciendo una invitación, no le está exigiendo. Exacto. Ajá. Es que es lo que hace la iglesia hoy en día. Sí. La iglesia dice, no tienes que hacerlo. No le enseña a cómo dejar de hacerlo. O sea, sí le enseña, pero lo hace más directamente por obligación. ¿Sí o qué? Sí, es como que Dios es maestro pero maestro con amor, por ley. Es como... Y eso debería ser lo que imitamos. Yo lo compararía con un profesor de colegio y un papá. El profesor de colegio te enseña las cosas porque tienes que aprenderlas y te va a hacer un examen para evaluarte lo que has aprendido. Un papá te lo enseña para tu vida. Te enseña a decir, hijo, no hagas esto. O sea, te enseña más desde la parte moral de valores. Sino porque tengas que cumplir algo que está en un libro o en un testamento como en el colegio. Un papá te dice, esto es lo que aprendí de la vida y te lo enseño para que tú lo hagas bien, algo así. Y un papá te regaña, pero te dice, es para tu propio bien. No nos han repetido desde chiquitos, es por tu bien. Entonces Dios lo hace desde ese punto, creo. Es por tu bien. Pero entonces aquí viene el debate que toda la iglesia dice, ¿por qué es pecado ser homosexual? Y porque es pecado cualquier cosa, no solamente eso, ¿cierto? Porque es como si hubiera una lista de cosas que no debemos hacer para ser santos o algo así. Entonces, es más bien, yo no creo que se trate de una lista de lo que no podemos hacer, sino más bien como de entender y saber la verdad que es Dios, ¿cierto? Y lo que nos espera si correspondemos en amor, en obediencia, bueno, en todo ese tema. Algo pues como experiencia personal, digámoslo así, muchos años me enfoqué en luchar contra el pecado, más no en amar al que perdona ese pecado. Digamos que la gente... Eso le pasa mucho, o sea, eso pasa mucho, demasiado. Creo que uno se enfoca en no voy a pecar, en sus propias fuerzas. Ajá. Y no se enfoca en conocer de verdad a Jesús, que como le digo, como uno por amor va cambiando esas cosas poco a poco, ¿cierto? Entonces no sé, por ejemplo, no sé si han tenido un acercamiento con alguien que haya vivido esta situación, que tenga una orientación sexual distinta, pero quiera amar a Dios y no pueda por su condición. Sí. Pero sabes que yo también creo que tiene mucho que ver con eso y lo he estado hablando mucho con mis papás, y es que, o sea, nosotros como hijos de Dios, más que como cristianos, tenemos que cambiar la mentalidad y el chip de lo que tú estás diciendo. Es que yo tengo que dejar de pecar, o sea, yo, y todo se basa en yo y lo que pueda hacer yo. Cuando tú empiezas a decir, así como soy de pecador, Jesús me ama, y o sea, de dejar de decir mañana voy a dejar de pecar, sino voy a empezar a amar a Dios, a caminar con Él. Entonces en estos días escuchaba pues sí, alguien estaba diciendo como, sabes, la vida con Jesús no es difícil, y yo como que, pues obviamente sí lo es, pero él decía, es difícil cuando tú estás sirviéndole a dos señores, estás tratando de vivir tu vida para ti mismo y tu vida para Dios, pero o sea, es más fácil cuando tú le dices y le entregas todo a Dios y permites que Él obre en el caminar con Jesús, el dejarte dirigir cada paso por Él. Entonces eso sí fue como súper impactante. Sí, está muy claro que es una realidad, que en la iglesia esto se vive. Pues obviamente puede estar muy oculto porque
porque en la iglesia se ve mucha apariencia, entonces de pronto solamente el pastor conoce muchas situaciones. Sí, claro. Y eso, y Pues muchas veces no lo hablan por miedo. sí, también, exactamente. Miedo O sea, de lo que está porque fundamentado. el mismo miedo, es más, hasta muchos se sienten juzgados todavía, están haciendo un prejuicio y ya se sienten juzgados sin haber expuesto nada. Y me ha pasado a mí pues desde otras áreas, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, y bueno, en la iglesia, hoy en día muchos pastores y hasta uno como parte de la iglesia, pues quiere que la iglesia de uno sea la más grande, la más numerosa. O sea, eso de ser visual, exacto, sí, los números y todo eso de visual, Se ha de ser perdido visual y eso todo. desde el inicio, que era repartir amor, como lo hacía Jesús. Pero entonces aquí les va una pregunta que les tengo. Yo creo que ustedes qué piensan, más que preguntas, digamos una opinión, a ver qué piensan. Yo digo que es más difícil para el que está pecando, digamos, desde la orientación sexual, que para el que tiene una vida sexual activa, digamos. Porque, por ejemplo, el que tiene la vida sexual activa, listo, peca, pero va a la iglesia y sabe que si de pronto llega a saberse su pecado, no le va a afectar. Obvio sí, porque, bueno, ante los ojos de Dios va a ser pecado, pero ante los ojos del mundo, digamos que lo ven normal. No va a ser señalado como el que va a decir, soy de esta orientación sexual. Va a tener más miedo de confesar su pecado por la misma discriminación social. O sea, le va a ser más fácil, digamos, confesar su pecado al que está fornicando que al que está, digamos, ¿sí me entienden? ¿Que por qué pasa eso? Sí, Yo también creo que hay una realidad y es que el enemigo pues se ha metido en esa parte de una forma muy brutal. O sea, es como que ese es su gancho más importante Sí, ahora. Porque está dañando, o sea, no está dañando, pero eso sí está queriendo y quererlo alterar el diseño de Dios. Entonces, de pronto no, es igual que el resto de pecados, pero sí afecta más áreas y más fuerte. No sé, es raro. No, es que esa pregunta está re dura. Pero a mí no me quedó clara la pregunta. Porque La diferencia entre... no, porque confesar ¿por qué para un fornicario pecado va a ser más fácil confesar Decir su pecado? que... Ajá. fornico. que un homosexual, decir que es Yo homosexual. digo por la presión social, no solo en la iglesia, sino que socialmente eso se ha visto mal durante todos los años. En la iglesia es pecado y Aunque ahora ya se ha vuelto más normal, o sea, Sí, ya lo sí. es normalizado, ¿no? Sí, hoy en día es súper normal. Pero dentro de la iglesia yo creo que lo ven como el pecado más grande. Dentro de la iglesia, claro, es un pecado. Pues los Puede ser el pecado más grande. Pero- dentro de la pero iglesia, igual dentro de la pues, iglesia- para los hombres. Pero igual dentro de la iglesia cualquier pecado sexual es muy sí. fuerte. Pero Pues no sí, van a para tildar fuerte. igual al que está fornicando, adulterando, que el que está... Sí, porque igual el que está fornicando, pues... Por ejemplo, una noticia ahorita, boom, que sea, tal cantante cristiano cometió adulterio. O tal cantante cristiano tuvo relaciones antes de su matrimonio. Pero no van a atender, el cantante cristiano que fornicó, no. En cambio es lo que pasó con Jota. Sí, el cantante homosexual, aberración ante la iglesia y ante Dios, y es una noticia, boom. ¿Sí me entienden? Y aparte de que no es lo mismo el que peca fornicando, no se le va a notar, que el que tiene una orientación sexual distinta, que se le va a notar. Yo siento que a esa pregunta no podríamos hoy llegar a una conclusión. Porque yo tengo muchas dudas con respecto a la homosexualidad y todo. O sea, es que eso es una cosa que, pues como te digo, por ejemplo, mi amigo decía, yo no, o sea, no puedo, no soy capaz de dejar esto. Sí, Eso no lo yo entiende. también estuve conversando con una persona bastante mayor y es homosexual y va a la iglesia hace años, cantidad de años. Uy. Y me decía es muy fuerte esto porque pensé que hace muchos años que lo había vencido, pero realmente no, y todavía tengo esas debilidades y bueno, y pues qué difícil. Yo creo que para muchos están convencidos de que ya es totalmente diferente, pero la realidad que él está viviendo es otra, y de pronto ya por todos los años que ha vivido y que ha estado dentro de la iglesia, se hace hasta más difícil. Yo creo también que una invitación que podríamos hacer a través de esto es como, pues sí, que ahorita cuando hablamos
Lo más Con- importante es confesar el concluía, pecado. exacto, es como que en la iglesia a veces se nos ha olvidado que ser vulnerables es importante. O sea, como que reconocer que cada uno tiene, pues tu lucha no va a ser la misma que la mía. Y es bonito que entre todos, porque Dios también nos puso como cuerpo para podernos ayudar en eso. Entonces como que también aprender a ser vulnerables para que nos ayuden y nos acompañen, porque Dios y Jesús siempre habló de discipulado y de acompañamiento. Entonces de pronto si se identifica eso a tiempo, es mucho más fácil que Dios obre. Y algo, por ejemplo, que, bueno, eso puede ser tema de debatir de otro video, pero yo creo que esto viene a raíz de los que crecemos en la iglesia desde bebés. Se No, ve. ese tema está muy bueno para otro debate, pero vale. Porque como hijo de pastor he visto, digamos, muchas falencias en los hijos de pastores, aún recibiendo palabra desde niños. Y muchas cosas que nos afectan como jóvenes. Digamos que en mi proceso como joven me sirvió otro joven pastor que me ayudó en esto, que me estuvieron hablando. Y el confesar, digamos, esos pecados ayudaron a cambiar. O sea, primero reconocerlo, segundo confesarlo. Porque si uno no busca, si se guarda eso, digamos que el pecado es como un vicio en cualquier sentido. Un vicio en una droga, en un alcohol, te lleva de poco a poco hasta que ya no lo puedes soltar. Y hasta que no buscas ayuda, no te suelta. Entonces el pecado es lo mismo. Si tú no buscas ayuda y las personas de esta orientación sexual les da ese miedo de buscar esa ayuda. No, lo que pasó y lo que ha pasado con Jota, yo creo que eso ha hecho que el corazón se le vuelva más duro. Porque claro, ante tanta crítica, como, bueno, ¿cuál es la iglesia que están predicando? Entonces se está confirmando eso de que muchas personas el amor se está enfriando. Bueno, también tenemos que mirarnos nosotros. Y que esté firme. Ajá, claro. Que no caiga. Obvio, pero entonces es como, bueno, me hablan de amor, me predican de amor, pero ya que sale a la luz mi pecado, ya pues pura crítica y lo han, o sea, de verdad Y que le algo han que tirado pasó él durísimo. en la última canción que subió, que de hecho es una canción muy tremenda, que es un tema que también tocan ellos del suicidio dentro de las iglesias. Y algo que escribió él es que dijo, ya no pertenezco a ninguna religión, Ajá. pero o sea, lo que aprendió de Dios y como que trataba de impartir ese amor. Pero yo creo que sí, lo que dices, él está duro como por dentro No, de decir ya después de... que viene, es que no es fácil tampoco esa vida de famoso, o sea, desde los 6 años que estén ahí, él cuando era chiquito rechazó contratos con productores de Michael Jackson que lo querían y él rechazó porque decía mi conviction está con lo de Dios, pero digamos todo que le digan tienen que hacer así, y yo digo que todo joven tiene que vivir su proceso. Yo que estoy desde los 3 años en la iglesia, también viví mi proceso y digo que él estando en tarimas desde chiquito cantando Claro. a Dios, tiene que vivir como esa experiencia del amor de Dios. Por ejemplo, no sé, Jeff, ¿a qué edad llegaste a la iglesia? Yo llegué aproximadamente como entre los 11 y 12 años. ¿Pero llegaste por voluntad propia o...? Básicamente por mis ¿Te llevó? padres, sí, mi padre, mi papá me llevaba un día, me llevaba a una iglesia. ¿Y cuándo tuviste tu encuentro real con Dios? Todavía no. ¿Qué oramos por ti? Es chévere eso porque sí, yo me bauticé como a los 12 años, 13. Yo también. Y pensaba, y bueno, y empecé al principio, bueno, y de hecho la primera iglesia que estuve se acabó y luego no quería ir a ninguna y estuve como 5 años sin ni asistir a ninguna iglesia, sin ser parte de una religión, digámoslo así. Pero sí, luego pasó algo, otra vez pues Dios hizo cosas y volví a la iglesia, pero yo creo que un encuentro real con Dios y que realmente me lo haya tomado en serio hace unos 3 años y medio, 4 años. Digamos, ya grande experimentaste el amor de Dios, ¿cierto? Sí. O sea, digamos que cuando eras chiquito era el Dios de tus papás. Sí, exacto. Ese cambio es A ti, importante. ¿tú desde qué edad estás en la iglesia? Desde que nací, literalmente me Decía, pusieron allá pues a orar por mí cuando era bebé. Pero cuando tuve 10 años fue como, pues leyendo la Biblia fue que me di cuenta, parce, a esa edad me bauticé y desde eso ha sido, pues Hay obviamente gente, con muchos por errores. ejemplo, yo conozco gente que también ha tenido el llamado muy temprano,
como gente que también Dios los, o sea, han llegado a la iglesia por su propia convicción y a los años pasa algo que nosotros que hemos estado en la iglesia desde pequeños tenemos como ese encuentro con Dios y esa experiencia del amor de Dios ya más grandes, ¿no? O sea, si nuestros padres nos hacen, y ese es tema para otro video, de cómo es el proceso de los hijos de pastores, de la gente que está, desde no por pequeña. con gente que dice quiero conocer a Dios, sino porque nos tocó conocer a Dios, digamos, a la fuerza, pero más grandes experimentamos ese amor. Digamos que respecto a Jota le puedo pasar eso, él está desde cuna en la iglesia, digamos que es el Dios de los papás, no sé, pues no conozco el corazón de él, pero puedo decir que como yo también estaba en la iglesia desde chiquito, todos tenemos ese proceso de que es el Dios de nuestros papás que nos enseñan y después mediante una experiencia, un pecado, algo, llegamos a experimentar ese amor de Dios que nos abraza y ahí es nuestro encuentro con Dios. Esa es la conclusión del tema. Eso, conclusión de... ¿Y cuál El era amor el tema? es la respuesta. Sí. La falencia de la O iglesia. sea, como la importancia de seguir el proceso con... ¿Qué haría Pero Jesús? ¿cuál era el tema? O sea, el ¿Qué título. haría Jesús? ¿Y cómo llamar esto lo ayer? que yo siempre digo cuando alguien me agrede, ¿qué haría Jesús? Sí. Y sí, me gusta ese título. ¿Qué haría Sí, Jesús? vamos a poner eso. Sí. No, después vemos que... Porque no hablamos tanto de eso. Pues hablamos en una parte, pero... aunque No, bueno, para mí de todo lo que hablamos, la conclusión sería que Jesús amaría tan intensamente que cambiaría, o sea, como que Como lo que ayudaría hizo a con la transformar las mujer personas. prostituta. Eso yo creo que fue el mejor ejemplo y que no es nuestra vida, o sea, que la vida que vivimos no es para nosotros, sino para Dios, para poder, pues, como hacerle frente al pecado. Digamos es- que la conclusión es que debemos enamorarnos más de Jesús y luchar menos contra el pecado. Uy, venga. Sí, yo creo que eso es lo que todo lo que hablamos. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué Sí. opinas tú? sí, la conclusión es esa. El ejemplo que usted puso, sí, el de la mujer. Enamorarse más de, o sea, conocer más a Jesús, porque Jesús es amor, Sí. Dios es amor. Y cuando lo conoces, experimentas ese amor. Entonces, enfocarse en conocer más a Dios y así uno lucha menos contra el pecado. Uf, sí, qué invitación tan brutal para que nuestro amor no se enfríe. Listo, entonces si quieren segunda parte de este video, 400.000 likes. Si les gustan estos debates, ay, pero ahí sí pueden proponer Sí, como- ideas de qué debates les gusta. Más que debates es como qué conversaciones o qué charlas vamos a hacer quieren una que- segunda parte de esta conversación, desde el tema musical, desde el tema del carácter. del carácter, de lo que ha pasado en las iglesias respecto a los cantantes cristianos y sus falencias. Así que súper pendientes y bueno, nada, muchas gracias amigos por acompañarnos. Entonces nada, muchas gracias por vernos, los invito a que se suscriban a este canal pues si les gusta lo que están viendo, hay muchas ideas, bueno acá abajo también les dejo mi blog personal para que lo vayan y lo lean y nuestras redes sociales y Pintando las huellas. pintando los pasos y también Yanka tiene un canal y yo también. Yo hago música. También en un canal. Yo grabo covers, hago canciones, entonces Sofi lo va a dejar por aquí, en un circulito, ¿cierto? Por aquí, eso. Yanka Music y él como Y por aquí, Jeff Ríos. Oficial. Oficial, pura Jeff Ríos música oficial. buena. O sea, vamos a seguir debatiendo temas en este canal, pero nosotros hacemos música, pero Pero vamos a los seguir. músicos también. sí, tenemos ideas, Muchas. pensamos. Entonces, nada, sigan pendientes, que Denle vamos, like, si les comenten gustó. qué temas les gustaría que toquemos y nada, ¿qué tienes por decir, Jeff? Esperen la segunda parte de este video. Sí, y aquí cabe aclarar que no queremos como atacar a nadie, sino más bien hacer una invitación a Sí, como más que, amor. que por qué está pasando lo que está pasando y concluir en que todo es amor. Ya sé que van a Y comentar. listo. Voy a comentar, debatan porque los músicos se van después de la alabanza a comer. Como dijo mi ex, terminamos. No entiendo qué les da risa. Terminamos el video. Siempre como los chistes tarde. Bueno, ya.